Esto pasó en la mesa de Mirta Legrand en vivo. Sobre la inflación, que me parece que es la preocupación más grande de los argentinos en general y que el gobierno claramente la frenó. Pero sigue siendo 4,2, es una inflación muy alta. ¿Cuándo suponen que va a ser una inflación yo creo que hay convivible, digamos? A ver, dado que venimos de un incendio donde el gobierno de Milei lo paró, es importante siempre tener en cuenta esta figura porque estamos saliendo de ahí, pero la previa es un incendio, no es que la previa fue coda, champán, cerveza, fernet. La previa a lo que estamos viendo hoy es un incendio. No bajó la inflación, ¿Cómo? diputado, no bajó la inflación. Ah, ¿no? 4,2 no hizo. bajó? 4,2 en agosto. Bueno, pero estábamos con una inflación del 25,5 en diciembre, mire si no bajó. Bueno, ¿qué pasa con los jubilados, mi querido diputado? Y lo que está pasando con los jubilados, que de a poquito las jubilaciones, después del incendio y de la caída abrupta que tuvieron a fin del año pasado, se están empezando a recuperar desde lugares de miseria, por supuesto, porque todo se derrumbó a fin del año pasado. Están empezando a mejorar, ya han mejorado un 10% en términos reales, o sea, comparado con los precios respecto de fin de año. Y lo que pasó con este veto presidencial es que nosotros no le queremos mentir a la gente. O sea, nos traen una propuesta de mejorarle la vida, en teoría, a los jubilados sin decirnos cómo la van a pagar. O sea, Papá Noel no existe. Entonces, si nos hubieran traído una propuesta muy concreta de cómo pagar el aumento que los jubilados merecen, el primero que lo hubiera aprobado es el presidente Milei. Ahora, yo no puedo entender que la clase política que nos llevó a un lugar de villa miseria, porque la Argentina hoy es una villa miseria, como la han dejado, siga con las mismas prácticas. ¿A usted no le preocupa eso? La miseria de la Argentina. Sí, pero por supuesto, ahora, entrar a la miseria es muchísimo más fácil que salir de ella. O sea, construir una vida cuesta muchísimo, pero, a ver, destruir una vida, uno la destruye rápidamente. ¿Y qué diferencia hay entre la indigencia y la pobreza? Bueno, la indigencia forma parte de la pobreza. O sea, usted dice, supongamos, hay 50% de pobres, sí. Uno dice, la mitad de la población es pobre. Sí. Pero hay una parte de esa población pobre que además de pobre es indigente. Se lo llama miserables en algunos lugares. Sí, miserables. Sí. Pero es un componente de los pobres. En la Argentina, casi 20%, 20 puntos tenemos de indigentes dentro de los pobres. ¿Y usted era amigo del presidente de Milei? Sí. Ajá. ¿Le sorprendió que lo llamara? ¿Cómo? ¿Lo sorprendió que lo llamara para colaborar con él? Yo sentí y siento un gran agradecimiento ¿Sí? a Javier que me haya llamado. Sí. Yo creo que son cosas que hay que ser agradecido. Bueno, yo soy muy agradecido en general en la vida, ¿no? Yo creo que la vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa. ¿Y por qué dice le agradezco mucho a Javier que me haya convocado para trabajar con él. ¿Por qué dice que es un bombero? Me río sola, que es un bombero el presidente. No, son esas frases, a veces me voy a sacar de contexto. Me preguntan, bueno, ¿pero qué es Milei en esta etapa de gobierno? Mira, es el bombero que vino a apagar el incendio que dejó el piromaníaco. No le echemos la culpa al bombero que tenemos las paredes quemadas. Las paredes están quemadas por el incendio. El bombero evitó que se incendiara todo. Pues yo veo una tendencia, particularmente de las mafias sindicales, de la mala política, de los malos empresarios, a decir, Milei es el culpable de la jubilación y miseria que tenemos. No, las jubilaciones y miseria que tenemos son por culpa de lo que estuvieron antes, que quebraron al sistema jubilatorio, después de habernos robado los que teníamos plata en una FJP, plata ahorrada para jubilarnos. Porque el kirchnerismo en 2008 elimina las FJP, pero eso es una frase muy edulcorada, le robaron la plata a los que tenían ahorrada plata ahí, y no contentos con eso, armaron un sistema estatal de jubilaciones que lo quebraron. ¿Cómo lo quebraron? No haciendo una reforma laboral para que haya más gente en blanco, que trabaje en blanco y pague el impuesto al salario que financia las jubilaciones, y jubilando a 4 millones de personas sin aportes. Obviamente que vas a quebrar un sistema previsional si jubilás a 4 millones de personas sin aportes. Entonces, por eso el sistema está quebrado y por eso paga jubilaciones de miseria. Estamos haciendo lo imposible para que deje de pagar a lo más rápido posible, teniendo en cuenta la infinidad de equilibrios que uno tiene que manejar. ¿Qué porcentaje le podría pagar actualmente? ¿Qué porcentaje? Lo que se le está pagando a los jubilados. De 18, ¿no? ¿Cómo? 18 se hablaba el porcentaje. ¿Qué porcentaje? No, Mirta, debe decir el 8%, porque hay... Ah, no, el factor de empalme. Por eso que para mí eso es una gran pregunta, Mirta, la que vos estás haciendo ahora, porque hubo en Argentina un pico inflacionario en el que quedó un 8,2%, corregime, José Luis, si me equivoco con el número, pero
que lo perdieron y no se lo recuperaron No, más. no lo recuperaron más. Bueno. Que ese es un poco... Fue a partir de Ahí la de aclaración enero, que hay que ¿no? hacer. de enero. Esto fue Cuando por se enero. discutió el 8%, estábamos alrededor de abril. Sí. Ese 8% fue recontra cubierto por el aumento de las jubilaciones que el gobierno decidió. O sea, Esa que ese matemática 8%... la discuten un montón, digamos, no bueno, está tan clara. No para está mí está clarísima la matemática. Lo importante es que las jubilaciones, en términos reales, en términos de poder de compra, con respecto al peor momento, ojo, no estoy diciendo que tenemos el mejor del mundo, ni mucho menos, han crecido 10%. Ahora, la gente tiene que saber que como hay 8 millones de personas jubiladas en Argentina, casi 8 millones, cuando uno dice dale un aumentito a jubilados, eso hay que multiplicarlo por 8 millones. Y uno es ahí donde tiene que ser responsable y hacer las cuentas, porque si no, le das en un bolsillo al jubilado la plata y se la sacás por el otro lado con más inflación si no tenés la plata. Es Yo no cierto. tengo problema en discutir. Pero ¿cuánto cobra? Digamos cuánto es la jubilación mínima. La jubilación mínima no llega hoy, está en 300.000 pesos. No, Va a ir, eso con el bono. con el no, bono. eso con el bono. Con sí, el Por bueno. eso, la jubilación mínima es Dos- 240.000 de 300 pesos. menos 30, 70. Pero espera, el problema de la jubilación mínima y de las jubilaciones en general no es tanto el número, es que no compran nada, son miserables. Ahora, esas jubilaciones de miseria la tenés porque hubo un conjunto de delincuentes, el kirchnerismo, que quebró un sistema. Bueno, pero Entonces, también con un es verdad sistema que quebrado, bueno, estamos tratando de salir de la quiebra. ¿Qué quieren que hay, diga? hay un Diga, vicio diga. de la política argentina que es legislar sin mirar las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el año pasado cuando sacaron ganancias, lo tuvieron que reimplantar Sí. ahora, que Milei fue parte, hace menos de un Bogotá. año, o un año, que fue parte de sacar un impuesto que nunca pensaron cómo le iban a compensar, lo tuvieron que poner un año después, ¿no? Entonces digo, ese vicio no solamente del kirchnerismo, yo sería un poquito más ambicioso. Es un vicio relativamente amplio. Obviamente que ahora Milei en el poder Bueno, busca yo la me manera de siento financiar. tranquilo en ese sentido porque el año pasado voté en contra Claro. de la baja de ganancia porque si no hay financiamiento Por eso para te una digo, baja pero de digo, pero es impuestos, un, aumento es del un gasto, vicio, está mal. a eso está me mal. refiero, que es un vicio que Está va mal. más allá del kirchnerismo, Pero ¿no? De buscar, lo importante, de legislar creo yo, sin mirar las consecuencias presupuestarias. Sí, yo creo que lo importante hoy, y que la gente es importante que lo entienda, déficit cero, que el Estado no gaste más de lo que recauda, es clave para que no haya inflación. Ahí está todo el truco. Con inflación no se puede discutir nada, no podemos ni empezar a hablar con inflación en un país como Argentina, no podemos. ¿Y qué va a pasar? No, perdón, sí, sí. No. Estoy muy preguntona, Por de verdad. No, Y eso no. que estuvimos Anoche, antenoche estuvo antenoche. en verdad consecuencia. Sí. En La Maru no, Dufar no, tiene pero un no sé bombo que, así, que Maru Dufar. Maru Dufar está por parir, le podemos mandar un beso. ¿Te acordás que vino y anunció acá Maru que Dufar, estaba embarazada? Sí, cómo no, Bueno, sí, sí. Maru le Damos falta un beso, nada. Maru. En Es tu cualquier- compañera, además, Mi sí, compañera sí, en TN, en en TN, verdad sí, consecuencia, está el jueves a la noche estuvimos juntos en el programa y Maru está así como Sí. por parir. Está bombera. Pero no, sobre la inflación, que me parece que es la preocupación más grande de los argentinos en general y que el gobierno claramente la frenó. Pero sigue siendo 4,2, es una inflación muy alta. ¿Cuándo suponen que va a ser una inflación Bueno, a ver, yo creo que hay como... convivible, digamos? A ver, dado que venimos de un incendio donde el gobierno de Milei lo paró, es importante siempre tener en cuenta esta figura porque estamos saliendo de ahí, pero la previa es un incendio, no es que la previa fue joda, champán, cerveza, fernet. La previa a lo que estamos viendo hoy es un incendio. Entonces la inflación en números anualizados arranca de 1.400 en diciembre, hoy es 40, hoy es 60. El 4 anualizado a 60. La bajamos 25 veces. Bajar de 60 a un número anual de 6, o sea, bajarla 10 veces, va a llevar un tiempo. Meses, te diría, por lo menos. ¿Por qué? Porque estamos ajustando tarifas para que la luz valga lo que tiene que valer, el gas valga lo que tenga que valer para no tener agujero fiscal y financiarlo con emisión. Así que el 4 va a acompañarnos bastante Hay tiempo. un tema que nos preocupa muchísimo a los argentinos, el tema de aerolíneas argentinas. ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué piensa, Cabo? Bueno, es un problema porque en realidad lo que ha sucedido es que los planes que tiene el gobierno, no solamente para Aerolíneas, sino para la gran mayoría de las empresas públicas, se dan de frente. Son dos trenes en contramano por la misma vía, con lo que piensa gran parte, no todos, pero gran parte de los sindicatos. Y cuando digo sindicatos no estoy diciendo de los empleados, ¿no? Sino de los que manejan los sindicatos. Entonces, por más que hoy se arregle una cuestión salarial menor, o mayor, lo que fuera, no importa, por más que hoy se arregle una cuestión salarial, hay como expectativas distintas respecto a la empresa que quieren. El gobierno quiere una empresa que compita en el mercado y que no necesite dinero, y para eso hay que terminar con una cantidad de Pero quiere privatizarla, beneficios. ¿no? El gobierno. Bueno, Milei en su momento decía
hay que acordarse, se la doy a los empleados. Eso no es tan fácil, más allá de que es un buen chicle de campaña y que fue muy efectista, pero no es tan fácil societariamente, se requiere una cantidad de cosas. Además sería una cuestión ética, ¿no? Si darle a los empleados semejante activo, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Pero cuántos ¿Qué piensa la miles quedan sociedad? sin viajar diariamente? Y bueno, los días que hay Creo que paro... 40.000 personas. Claro, habló de sí, 40.000. los días que hay paro, 50, pueden quedar es 50.000 una personas. sí, Es una vergüenza. vergüenza que Que los Miró, sindicatos ¿no? hagan Miró esto. se llama Miró, se llama. Miró es el más combativo, El más que es el de combativo, pilotos, claro. y ahí hay una... Ese es interesante, porque ahí sí hay un eje del gobierno que es tratar de terminar con el mandato, o con la ascendencia que tiene Miró, sobre especialmente los pilotos, que son fundamentales, ¿no? Miró es otro. Entonces, claro, con lo cual, ese es un punto, Pero qué y terrible, ahí va a venir qué una terrible pelea que estamos fuerte. viviendo. Una cosa ahí. Hubo un paro inicial por diferencias salariales. Sí, Ponele, a pesar de que ganan muy bien. Ahora, este paro, el nuevo, el de hoy, Sí. es un paro en protesta de que Aerolíneas echó a 3 pilotos como consecuencia que se negaron a llevar una aeronave a mantenerla a Estados Unidos por el bien de la gente. sí. Claro, en O realidad, sea, lo que... flaco, sí. son No, no. delincuentes. ¿Cómo? O sea, la convocatoria del paro es previa, lo del despido de los 3 pilotos Sí, empeoró pero la... o sea, Fue- todo lo que es toda una mesa de Sí. canjes y de presiones, ¿no? O sea, cualquier decisión, así sea comercial de la compañía, cae en esa misma bolsa, donde hay una cuestión ideológica muy fuerte, pero muy fuerte respecto a los gremios. De hecho, lo han dicho, ¿no? Y ¿Qué es lo que han dicho? han dicho de que hay que pasar sobre su... va a correr sangre, o sea, han sido absolutamente Creo que, claro, ideológicos. hay gente que está intentando sabotear un gobierno, no hay gente que va por una lucha salarial Es meramente, interesante ¿no? un tema, Mirta, que sucedió en la semana. Uno de los que convoca al paro, en realidad las asambleas que se hicieron el miércoles, que también dejaron gente en la calle, se llama Edgardo Llano. Bueno, unas horas antes de que la gente empiece con sus padecimientos en el hall de los aeropuertos, Padecimientos. él se fue con su familia en Aerolíneas, él, su mujer y 4 hijas, a Madrid. En clase ejecutiva y gratis. No lo sé si en clase ejecutiva, Son delincuentes, muchas veces delincuentes. suben en clase turista y arriba Está les vendido. hacen el upgrade, claro. Sí, leí Pero que lo estaba- cierto es que se estaba- fue Estaba mientras paseando por Madrid, sí, lo leí. uno de los sindicalistas Sí, sí. que, o sea, él que encabezó las Sí, sí. protestas del miércoles. Yo no puedo creer, Pero estamos qué tan terrible esto que nos pasa, ¿no? Porque Pero que la un gente no pueda sindicalista. viajar. Yo pienso en el interior, la gente que tiene que viajar. Es terrible, es un drama, Yo ahí le es un preguntaba a drama. un funcionario de gobierno que está muy al tanto de esto y que están siguiéndolo, porque el problema con esta escalada de conflictos que en general cíclicamente se repiten con aerolíneas, es que hay un momento en que la gente ahora obviamente mira a los gremialistas, porque vienen, ya van 3 semanas de mucha intensidad en el conflicto. Si vos viajás al interior los viernes, porque por trabajo vas y venís... Y va a seguir. Y vas, No- claro, no hay y esto todavía va a un seguir. panorama de- ¿Hasta dónde la sociedad o las personas o los pasajeros miran solo a los gremios y no empiezan a mirar a los dos diciendo, bueno, gobierno, gremios, arréglense, pero sáquenme a mí de rehén de esta situación? Pero Luciana, Ese es el ganará un riesgo. poco, realmente. Yo Sí. justo hoy miré, porque hoy me ocupé de ver eso. Diego debe saber más que yo todavía cuánto ganan. Los sueldos son más o menos entre 5 y 11 millones de pesos de los pilotos. Sí, Tienen claro. beneficio. Ese es el problema, El porque costo de vida sube. sí, pero No. igualmente lo que hay ahí en aerolíneas, que es un intangible difícil de medir, son esas condiciones que se negocian después de negociar salarios, ¿no? O sea, terminamos de negociar salarios y entonces los sindicalistas, especialmente Viró, se pone la servilleta acá para el banquete y empieza a discutir cuestiones de convenio que se llaman. Por ejemplo, nuestros pilotos tienen que parar siempre entre 5 estrellas, Claro. nuestros pilotos en vez de descansar 2 días descansan 4, nuestros pilotos, por ejemplo, para el cumpleaños, en vez de tener un día que no les programan vuelos, como a todos los empleados del sector privado, que en general las empresas les regalan o nos regalan nuestro día de cumpleaños, bueno, a ellos 2, por si se exceden el día 1, ¿no? Al otro día no les programan vuelo por si hubo exceso en el festejo, entonces ya son 2 días. Y así todas esas condiciones, incluso la cantidad de horas que vuelan, Eso, que la cantidad de horas que están vuelan. más o menos Hace en la años- mitad. Hace años que Aerolíneas está con estos temas. Esas condiciones son las que hacen muy pesada la carga
y la sacan un poco del mercado y es la que necesita, por lo cual necesitan. Analizan un país, ¿eh? Y sí. Bueno, ahora va a ser declarada, en los próximos días va a salir la resolución, se va a reglamentar el artículo del decreto de Milei que declaró a la aeronavegación como servicio esencial. De esa manera va a haber que tener guardias mínimas. Esto no va a volver a ocurrir, del paro por Déjame semana. ser pesimista. Sí, yo también. Déjame ser pesimista. Bueno, entonces hay que cerrar los niños. No, ¿qué querés que te diga? bueno. Para mí es un mini factor que una vez que justamente Milei cerró las canillas de la inflación, de emisión, y la inflación está bajando efectivamente, quizás esos últimos puntitos puede llegar a ser de una cosa de que estamos acostumbrados, o sea, durante tanto tiempo, es como un adicto que se le sacó la droga. Bueno, seguimos justamente teniendo esa resaca de droga, o sea, esa resaca de necesitar esa droga. Entonces yo creo que pasa eso. El comerciante, ¿no? A él le sube un poquito el alquiler o le sube un poquito la luz y de repente lo impacta en el precio. Entonces ya hay un precio un poco más alto. Es cierto que el mercado lo convalida, por eso es absolutamente cierto que el mercado lo convalida. El tema es que quizás tarda un tiempito más. Quizás no es a los tiempos de la política y de ya, tiene que ya bajar la inflación. Quizás esto de que el mercado lo convalida tarda un poquito más. No es ya, listo, de repente cuando querés dar cuenta, de un mes para el otro, todos nos dimos cuenta de que, che, no estoy vendiendo, entonces capaz que por el precio tengo que bajar un poco el precio. Hay gente que capaz que dice, no bajo los precios. Y de hecho lo subo. Y bueno, se va a chocar con la pared dentro de un año, pero un día se va a chocar con la pared y va a empezar a bajar sus precios. Entonces yo creo que va a pasar eso. Quizás en el rubro que más se notó fueron los alimentos, porque eso es donde la gente consume, porque tiene que consumir. Entonces, tipo, hay mucha competencia. La gente ve si un fideo sale menos o más que lo otro, qué sé yo. Pero después en una salida a comer a un restaurante, o sea, hay cosas que no te fijas tanto los precios. No vas a un restaurante o al otro por 2.000 pesos más de diferencia. No vas por eso, o no te compras un buzo porque un buzo sale 2.000 pesos menos que el otro. No vas tan a lo fino. En un paquete de arroz, sí, por ahí, porque comparás los precios en la góndola y decís, che, este sale más barato que este. Pero no podés comparar un restaurante, te vas a tomar una cerveza, comparás una cerveza en un lugar y en otro lugar, y si sale 100 pesos más barato, voy a la otra. No existe eso. Entonces, esos precios quizás son los que tardan más en equilibrarse, en que el mercado mismo lo equilibre, que quiénes somos el mercado, todos nosotros, comprando o no comprando. Es eso, el mercado en definitiva es eso. Y es el comerciante eligiendo poner un producto, un precio al producto o otro precio al producto. Así que nada, bueno, un poquito de lo que vengo pensando. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por ver el canal. Así que nada, chao, un saludo.